Recientemente yo tuve el privilegio de predicar en la iglesia de una persona que ahora es mi nuera, mientras estábamos en California para la boda de Audrey y Darcy. La familia de Darcy asiste a una iglesia no denominacional que se siente muy parecida a una iglesia bautista, así que en ese sentido es muy similar a la nuestra. Cuando Dave, mi consuegro, el papá de Darcy, cuando él me pidió que predicara, lo primero que pensé fue que, wow, yo puedo por fin predicar en inglés. Pero lo segundo que pensé fue preguntarle a Dave sobre qué quería que predicara. Eso es una pregunta bastante común que los predicadores hacen cuando los inviten a predicar en una iglesia que no es la suya. Y aunque la mayoría de predicadores se preparan fielmente para predicar sobre el pasaje que les dan, lo que en el fondo el predicador espera escuchar es la misma respuesta que Dave me dio, que puede predicar sobre cualquier pasaje que se sentiría que sería más apropiado. La razón por la cual esa respuesta es la favorita de muchísimos predicadores es que hay pasajes en las Sagradas Escrituras que son tan fáciles de predicar que básicamente uno solo tiene que leer el pasaje, no decir ninguna locura y el sermón se quede bien. Porque el pasaje es tan glorioso, tan asombroso, tan rico. Pasajes como Efesios 2, Romanos 8, 1 de Juan 1 o 2 y Filipenses 2. En esos capítulos maravillosos habitan algunas de las verdades más dulces de toda la Biblia. No hay palabras o frases difíciles y eso hace que el trabajo de predicador sea mucho, pero mucho más fácil. Porque lo que uno tiene que hacer es apegarse a lo que dijo el autor y el mensaje prácticamente se predica solo. El pasaje de hoy no es uno de esos. El pasaje de hoy es difícil. El pasaje de hoy tiene palabras que la mayoría de nosotros no entendemos. El pasaje de hoy requiere un conocimiento profundo del Antiguo Testamento para poder siquiera empezar a entenderlo. Yo creo que este pasaje jamás ha sido de uno de los que los predicadores invitados han escogido por su propia cuenta. El pasaje de hoy está en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 21 a 31. Gálatas 4, 21 a 31. Vamos a leerlo juntos. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y eso contenía una alegoría, pues esas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, eso es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esto es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada de que la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede hoy. Porque ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la sierva y su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Me imagino que algunos de ustedes están pensando cosas como alegoría, pacto. Eso suena como palabras que debería conocer. Mejor pretendo de entenderlo porque no verme como un raro.
Monte Sinaí, Arabia, eso suena como lugares que debería conocer. Mejor pretendo que los conozca para no verme como un tonto. Abraham, Sara, Agar, a eso lo conozco. Por lo menos creo que sí. Como yo dije, el pasaje de hoy es un pasaje difícil, pero no creo que haya sido muy difícil para los primeros lectores del texto. Cuando Pablo escribió eso a la iglesia en Galacia, escribió esa sección con la expectativa de que ellos lo entendieron con solo leerla. Pablo asume que sus lectores saben de lo que está hablando. Yo supongo que ese sería como si tú le dirías a alguien de la capital que no puede cruzar la ciudad a las 5 de la tarde un día laborable. No tendrías que explicar nada. La gente que conoce la capital sabe que si puedes evitarlo, nunca cruzaría la ciudad a esa hora en un día de la semana. ¿Por qué? Porque el tránsito te tomarías horas. Pensaríamos que eso lo sabe todo el mundo. Pero alguien que nunca ha estado en Santo Domingo y que nunca ha experimentado el estrés intenso y la frustración increíble que causa manejar en plena hora pico, y que a veces puede tomar 1 hora y media solo para avanzar 300 metros, esa persona no lo entendería. Solo vería en el mapa, notaría la distancia que no es muy larga y pensaría que todo está bien. No lo entendería y necesitaría que alguien se lo explicara. Tristemente, la mayoría de nosotros probablemente no entendemos ese pasaje en Gálatas como lo entendieron los primeros lectores. Y necesitamos que nos recuerde quiénes eran esas personas y qué significaban esas palabras y lugares para un cristiano en la iglesia en Galacia hace 2000 años. Pero no se preocupen. Yo creo que después de recordar la historia, después de trabajar para construir una base de entendimiento, yo creo que el significado de ese pasaje sería tan obvio para nosotros como lo fue para los primeros lectores. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a dedicar nuestras mentes y nuestros corazones a entender su palabra. Bien, oremos. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias que sí podemos conocerla. Ayúdanos de entender tu palabra. Ayúdanos de escucharte y ayúdanos a obedecerte en todo lo que tú dices a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, permíteme decir con humildad algo que puede o no ser una suave reprensión para todo y cada uno de nosotros aquí hoy, incluyendo yo. Necesitamos leer más el Antiguo Testamento. No debemos fingir que la parte buena de la Biblia solo son los 27 libros del Nuevo Testamento, más los Salmos. Si debemos entender que la Biblia, la palabra de Dios, es toda la Escritura, necesitamos rechazar la idea falsa de que Dios actuaba de una manera diferente en el Antiguo Testamento como actúa hoy. Necesitamos escuchar más prédicas sobre el Antiguo Testamento y nosotros, los predicadores aquí en la Iglesia Cristiana Oasis de Santiago, necesitamos predicar más el Antiguo Testamento y no solo los Salmos. Yo he escuchado personas decir cosas como: yo no leo el Antiguo Testamento, es muy difícil de entender y además cuenta una historia diferente a la de Nuevo. Yo prefiero leer sobre la iglesia, prefiero leer sobre la gracia, prefiero leer sobre Jesús que leer historias de otros personajes en la Biblia. Hermanos, el Antiguo Testamento no está contando en una historia diferente.
Las buenas nuevas del Evangelio de Jesús no comienzan en el libro de Mateo. Comienzan en la primera página de la Biblia. El Antiguo Testamento no solo prepara el escenario para los eventos en el Nuevo Testamento. Si entiendes bien el Antiguo Testamento te ayuda a entender bien el Nuevo Testamento y viceversa. El Antiguo Testamento es el comienzo de la historia y es absolutamente vital que entendamos el comienzo de la historia para que podamos valorar plenamente, saborear plenamente y comprender plenamente al final, o mejor dicho, toda la historia de la Biblia. La historia de la Biblia comienza con Dios. Dios creó todas las cosas para mostrar su gloria. Se reveló con amor a su creación para que nosotros, pudiéramos disfrutar de Él. ¿Y qué hicimos nosotros? Rechazamos su sabiduría amorosa, su amor, su bondad. Lo rechazamos a Él. Y no solo lo rechazamos, lo hicimos a Él nuestro enemigo. Lo culpamos a Él por el dolor y el sufrimiento que vivimos. Pero como muestra el libro de Hebreos una y otra vez, la historia de la Biblia es una historia acerca de cómo Dios salva a su pueblo de su necesidad y su pecado. Sabemos cómo lo hizo, ¿verdad? Sabemos cómo termina la historia, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de todas las preguntas en la escuela dominical? Jesús. Jesús, Dios salva a su pueblo yendo Él mismo a ese pueblo que lo rechazó. Así como termina la historia. Todos lo sabemos, ¿verdad? Ok, pero ¿alguna vez has visto una película con una sorpresa al final? O quizás una de esas películas donde el protagonista resulta ser el villano. O una que la persona que pensaba que era el villano, en realidad resulta ser uno de los héroes. ¿Has visto una película así? ¿Has visto quizás una de estas películas por una segunda o tercera vez? Quizás acompañado con alguien que nunca lo ha visto. ¿Qué pasa en ese caso? Normalmente cuando uno vuelve a ver ese tipo de película, empieza a notar cosas que apuntan al final sorpresa. Eso se llama prefiguración. Es una manera en que los autores o directores te preparan para lo que va a pasar al final. Cuando ves ese tipo de película por la segunda vez, empiezas a ver pequeños gestos o ciertas palabras que dice el supuesto villano. Y ahora que ya sabes cómo termina la historia, tú piensas, ¿cómo es que yo no vi eso la primera vez? Es tan obvio. Y si tú eres más o menos como yo, te pones un poco nervioso si estás viendo una de esas películas con alguien que nunca ha visto. Pero no te pones nervioso porque no sabes cómo va a pasar en el final. Te pones nervioso porque esa persona, lo que está viendo la película por la primera vez, puede adivinar la gran sorpresa del final. Porque desde tu punto de vista, la prefiguración está por toda parte, es demasiado evidente. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí también. A mí me encanta ese tipo de historia. Yo sé que nunca podré volver a sentir la montaña rusa emocional como de la primera vez, pero igual me gusta volver y ver o leer esas historias, aunque ya sepa cómo terminan. Me encanta ver las decisiones que toma el autor, director, para insinuar sutilmente el final. Me parece fascinante. Cuando tú conoces el final, la experiencia de la historia cambia. No hay forma de volver atrás en el tiempo y desconocer el final. Una vez que sabes cómo termina, no puedes sorprenderte de nuevo. Y cuando ya sabes cómo termina,
todas esas cosas que hace el supuesto villano, que originalmente parecía terrible, ahora la ve de otra manera. Te das cuenta que en realidad estaba obrando al favor de los demás personajes. Si tú ya conoces el final, tendrías que estar un poco lento de mente para volver y odiar al supuesto villano, para ignorar todas las prefiguraciones que el autor te está dando y para volver y quedarte sorprendido cuando llegue la gran revelación. Hermanos, es lo mismo con la Biblia. Jesús mismo le dice a sus discípulos en Lucas 24, 27, que toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, todo trata sobre Él. Él es la gran revelación, es Jesús. Jesús es la razón por la cual Dios salva a su pueblo. Dios es el medio por el cual Dios salva a su pueblo. Todo es de Jesús, todo es para Jesús. Y Él es el premio para el pueblo que Dios salva. ¿Qué otra cosa cree que significa Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. La respuesta es Jesús. Todo se trata de Jesús. Jesús es la sorpresa final. Y hay prefiguraciones por todas partes del Antiguo Testamento. En Génesis 6, cuando Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, y Dios estaba listo para condenar a la humanidad para siempre por su pecado y su rebelión, ¿qué pasó? En un hombre la humanidad halló gracia. A través de este hombre, que la Biblia describe como justo y perfecto, toda la humanidad fue salvada. ¿Y cómo fue que se salvó la humanidad? ¿Fue por lo que hicieron o por quienes eran? No. Fueron salvados de las aguas del diluvio porque creyeron, tuvieron fe en lo que dijo este hombre justo y perfecto y lo siguieron cuando todos los demás burlaban de ellos. ¿Lo entienden? La historia de Noé apunta a Jesús. ¿O qué tal David, el pastor de Belén que fue escogido por Dios para ser rey del pueblo, que se enfrentó a un enemigo imposible de vencer en una batalla representativa? Es decir, cuando David venció al gigante filisteo, no solo derrotó a ese enemigo, sino que ganó la guerra en nombre de su pueblo. ¿No ve? Se supone que piensen en Jesús. Jesús es el verdadero pastor de Belén, escogido por Dios como el Rey de Reyes y que conquistó el pecado y la muerte en una batalla representativa para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer trabajo porque Jesús lo hizo por nosotros. O Moisés, que salió al Egipto para liberar a su pueblo, para liberar al pueblo de Dios. O Jonás, que se entregó voluntariamente en el mar y estuvo, entre comillas, muerto delante de 3 días y 3 noches, solo para ser simbólicamente resucitado de entre los muertos, para que aquel pueblo perverso de Nínive pudiera ser salvo. O Josué, cuyo nombre en hebreo es exactamente el mismo que de la Jesús, y que habiendo entrado en la tierra prometida, salió de la tierra para poder guiar al pueblo al infiel de Dios a la tierra que Él les había prometido. O José, que fue rechazado por los suyos, sufrió injustamente, bajó en un pozo para morir, pero se levantó del pozo y fue exaltado casi hasta lo sumo, y se lo confirió un nombre que era casi sobre todo nombre, para poder salvar a su pueblo de la muerte. Hermanos,
deberíamos estar leyendo el Antiguo Testamento creyendo que Jesús tenía razón cuando dijo que toda la Escritura habla de Él. Deberíamos estar buscando con cuidado todas las formas en que Dios con amor apuntó hacia el final de la historia. No seamos la persona necia que olvida el final sorpresa del final de cuento. Vamos a leer la Biblia teniendo el final en mente. Ya, fin de la reprensión. En nuestro pasaje de hoy, en Gálatas 4, Pablo está haciendo un punto importante sobre Agar y Sara. El punto que está desarrollando está conectado con lo que ya ha dicho anteriormente en la carta y es, de hecho, el último argumento que Pablo hace antes de concluir su enseñanza en capítulo 5. Pero antes de que podamos entrar al pasaje, necesitamos hacer un poco de trabajo. El primer paso es definir algunos términos que Pablo usó, que nos van a ayudar a entender lo que él está diciendo. Y por suerte para nosotros, ambos términos aparecen en el mismo versículo. Mira la primera parte del versículo 24. Pablo dice, eso contiene una alegoría, pues esas mujeres son dos pactos. El primer término que necesitamos definir es alegoría. Una alegoría es una forma de literatura en la que una historia apunta a un significado oculto o simbólico paralelo. Libros como Rebelión en la Granja de George Orwell o El Señor de las Moscas de William Golding o películas como Distrito 9 son ejemplos de alegoría en la cultura popular. Son historias completas en sí mismas, pero que también apunta a otro significado. Esos significados pueden ser sociales o políticos y normalmente cada lugar, cada personaje representa algo diferente. En el contexto cristiano, los mejores ejemplos de alegoría son el Progreso de Peregrino y las Crónicas de Narnia. Esas historias ilustran de forma hermosa conceptos bíblicos complejos usando el formato de una narrativa. Lo que hace que la alegoría sea algo difícil es que si tú no entiendes las verdades que están detrás del significado oculto, no vas a captar el mensaje simbólico. Y entonces las historias simplemente son eso, cuentos sobre personas haciendo cosas. Por ejemplo, si tú no tienes ningún concepto de la revolución bolchevique o de socialismo en general, Rebelión en la Granja sería para ti solo una historia rara de animales que tratan de manejar una granja. Si no entiendes la historia de la segregación racial en Sudáfrica, Distrito 9 será solo una película divertida de extraterrestres que viven con la humanidad. Y si tú nunca has leído la Biblia o no tienes ninguna experiencia cristiana, el Progreso de Peregrino será simplemente un cuento extraño sobre un hombre llamado cristiano y su viaje desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. El significado más profundo que el autor quiso transmitir se te va a perder si no entiendes el simbolismo o las metáforas. Las alegorías normalmente son historias ficticias que ilustran una verdad real. El autor escribe su historia con un propósito claro en mente. ¿Estamos claros en lo que es una alegoría? Excelente. El segundo término que necesitamos definir es pacto. Ya hemos hablado de los pactos en esta serie, pero vamos a hacerlo de nuevo, porque entender los pactos nos ayuda a entender el plan de Dios. Un pacto, según el teólogo Palmer Robinson, es un vínculo en sangre soberanamente administrado. Un vínculo en sangre soberanamente administrado.
Es un acuerdo entre dos partes en el cual romper el acuerdo tiene como consecuencia la muerte. En la Biblia hay dos pactos principales: el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras fue un acuerdo entre Dios y Adán en el huerto de Edén. El acuerdo era que Adán pudiera ganar el derecho de vivir para siempre en la paz y seguridad del jardín perfecto de Dios, sí y solo si obedecía el mandamiento de Dios. Cuando decimos que nosotros los humanos no podemos ganar nuestra salvación por obras, estamos en lo correcto con cada uno mero humano, excepto Adán. Solo Adán tuvo la oportunidad de ganarse por su obediencia su lugar, su permanencia y su vida eterna en el jardín perfecto de Dios. Pero ya sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? Adán falló el pacto de obras cuando se rebeló contra Dios, rompió para siempre el vínculo que Dios había soberanamente administrado. El resultado fue muerte. Muerte física y muerte eterna, tanto para él y para todos sus descendientes. Después de Adán, ningún mero humano podría jamás cumplir con el pacto de obras, porque ya estaba roto. Todos los que nacen bajo la línea de Adán heredan también el castigo de Adán. Como dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. A eso le llamamos las malas noticias del Evangelio. Pero las buenas noticias del Evangelio están en el segundo pacto, el pacto de gracia. El pacto de gracia es la manifestación histórica de un pacto eterno de redención en el cual los miembros de la Trinidad decretaron que Jesús sería el Redentor de aquellos que el Padre escogió en Él y que Jesús cumpliría esta obra a favor de todos esos pecadores escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso viene de Westminster, el seminario, es muy distinto y largo, ¿verdad? Ese pacto de gracia fue revelado a la humanidad en una forma progresiva. Lo vemos por la primera vez en Génesis 3, cuando Dios le dice a Adán que enviará un Salvador para herir la serpiente por la humanidad. Y a lo largo de las Escrituras, ese pacto se va desarrollando y aclarando poco a poco, mientras aprendimos más sobre cómo Dios va a salvar a su pueblo. Dios va revelando su plan, reafirmando ese pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y finalmente con Jesús. A eso le llamamos las buenas noticias del Evangelio. Dios arregla lo que nosotros destruimos. ¿Cómo vamos con esos dos términos? Recuerden lo que es una alegoría. Es una forma de literatura en la que una historia apunta a un significado oculto o simbólico paralelo. Cuando escuchas alegoría, piensas en el progreso de Peregrino o las crónicas de Narnia. Muy bien. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un vínculo en sangre soberanamente administrado. Es un acuerdo entre dos partes en el cual la penalidad por romper el acuerdo es la muerte de la persona que lo rompe o de quien asume esa responsabilidad. Ok. ¿Todavía están conmigo? Ok. Porque lo próximo que tenemos que hacer es recordar la historia de Abraham y sus dos hijos, uno con Sara y otra con Agar. La historia de Abraham comienza en Génesis 12, cuando Dios llama un nombre cuyo nombre en ese momento era Abraham. Dios llama a Abraham a salir de su tierra, a dejar atrás su vida pasada, a ir a un lugar que Dios mismo lo mostraría. Y Abraham
le creó a Dios, tuvo fe en Dios y obedeció su llamado. Entonces, Dios hace una promesa a Abraham y le promete dos cosas. Le promete una tierra, la tierra que le mostrará, y le promete una descendencia que heredará esa tierra. Y conectado a esa promesa de la tierra está la promesa que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de la bendición que Dios le da a Abraham. Es una promesa increíble. Dios escoge a Abraham y promete hacer muchas cosas maravillosas a través de él. Y aunque Abraham y sus descendientes están en el centro de la promesa, es Dios que hace la obra. Es a través de Abraham y a través de sus hijos, sus descendientes, que Dios le prometió, pero es Dios quien va a cumplir su promesa. Entonces, ¿qué hace Abraham para agradecerle a Dios por esa promesa increíble? Bueno, construye un altar al Señor y 3 versículos después, 3, le entrega a su esposa Sarai al rey de la tierra para que se case con ella. Porque Abraham tiene miedo de que el rey lo mate a ver la hermosa que es Sarai. Recuerden, la promesa que Dios le hizo a Abraham no solo es para él, sino también para su descendencia. Sin ser demasiado gráfico, la única manera de que Abraham tenga una descendencia es involucrar a su esposo en el proceso. Y él acaba de regalarla para que sea esposa de otro. Es como que Abraham tuviera miedo de recibir la gran promesa de Dios. Pero no se preocupen, Dios arregla lo que Abraham intenta destruir. Y Abraham recupera a su esposa y en Génesis 15 Dios confirma la promesa que le había hecho. Dios le dice que sí tendrá descendencia. Hasta este punto, Abraham no tenía hijos. Y su esposa Sarai era estéril. Y eso, por supuesto, es un gran problema, ya que la promesa de Dios era para Abraham y su descendencia. Sin hijos no puede haber descendencia. En Génesis 15, como Jeremías explicó hace algunas semanas, Dios le promete a Abraham no solo un hijo, sino que sus descendientes serán más numerosos que las estrellas del cielo. Y Dios sella su promesa con un pacto. Recordamos que es un pacto, ¿verdad? Es un vínculo en sangre soberanamente administrado, lo que significa que lo que rompe tendrá que pagar el costo de romper el acuerdo, y el costo es su vida. Pero esos pactos no dependen de Abraham, sino dependen en Dios. Dios está diciendo que Él, no Abraham, que Dios es responsable de cumplir esa promesa. Y si la promesa no se cumple, si Abraham no recibe la tierra que Dios prometió, si sus descendientes no son la bendición para todo el mundo como Dios prometió, y aun si, o especialmente si, es culpa de Abraham que la promesa no se cumpla, Dios tendrá que morir. ¿Alguien ve la prefiguración aquí? Recuerde, el pacto de Dios, que Dios hace con Abraham no es algo nuevo. Forma parte del pacto de gracia. Ese pacto que Dios va revelando progresivamente a lo largo de la Biblia. Yo creo que la mejor forma de entender esa progresividad del pacto de gracia es pensando en una cebolla. ¿Sabe qué es una cebolla? Ok. Hay que preguntar. Como saben, cuando cortes una cebolla, los anillos internos
son más pequeños. Pues la forma en que Dios revela la plenitud del pacto de gracia es como una cebolla, pero al revés. En lugar que los anillos se hagan cada vez más pequeños al cortar la cebolla, a medida que Dios revela o reafirma su pacto de gracia con la humanidad, los anillos de la cebolla se hacen cada vez más grandes. Es decir, que comenzamos a comprender más sobre el pacto. No son varios pactos distintos. Los diferentes pactos que se hacen bajo el pacto de gracia son anillos del mismo pacto que se va expandiendo. ¿Entienden? Entonces Dios reafirma su pacto haciendo un pacto formal con Abraham. Y Abraham nuevamente tiene fe en lo que Dios le había prometido. Y por la segunda vez, Abraham intenta destruir lo que Dios está haciendo. En Génesis 16, Abraham y su esposa Sarai fallan de confiar en la promesa que Dios les hizo y toman la responsabilidad de cumplir la promesa. En vez de esperar que Dios cumpla su promesa, Abraham y Sarai intenten cumplirla por su propia cuenta, con sus propios esfuerzos y con sus propias obras. Aunque la promesa depende de Dios, Abraham y Sarai tratan de hacerlo ellos mismos. Sara evita la necesidad de un cumplimiento milagroso de la promesa de Dios, de darle descendencia a Abraham, y decide darle a Abraham un hijo a través de su esclava Agar. Asumo que el pensamiento de Abraham fue algo así. Yo sé que la promesa de Dios es buena. Yo sé que Dios ha comenzado a cumplir su promesa. Yo sé esas cosas. Pero lo que fue comenzado por Dios necesita ser perfeccionado y terminado en la carne. Quizás deberíamos darle un poco de ayuda a Dios. Quizás si trabajamos, aunque sea un poquito, tal vez la gran promesa de Dios se cumple más rápido o mejor. Sigue siendo Dios que cumpla la promesa. Nosotros solo vamos a ayudar un chin. Entonces Abraham se acuesta con Agar y Agar le da un hijo a Abraham. Es un hijo, verdad, real, pero no es el hijo correcto. En Génesis 17, Dios otra vez repite su promesa a Abraham y cambia su nombre a Abraham y le dice que aunque ya tiene un hijo por su propio esfuerzo, por medio de la esclava Agar, Dios le va a dar a Abraham el hijo que él le prometió. Dios promete darle a Abraham, que tiene 99 años, un hijo con Sarai, que ahora se llama Sara, y que tiene 90 años, y que no puede tener hijos. En cuanto a tener hijos, o dar a Abraham una descendencia, ella no sirve para nada. Dios promete darle un hijo a Abraham por medio de Sara, y Dios le pone nombre a ese hijo de la promesa, Isaac. Es algo muy específico, pero que Dios va a hacer. Y es algo imposible que Dios ha prometido hacer. Bueno, imposible para todo menos Dios. Y unos capítulos después, en Génesis 21, Dios comienza a cumplir sus promesas a Abraham. Y Sara tiene un hijo y le ponen por nombre Isaac. Espero que todos están todavía conmigo. Yo sé que eso es mucho, pero mucha información al fondo. Y ni siquiera hemos terminado todavía, pero es absolutamente vital que entendemos esa historia o no vamos a poder entender lo que Dios nos está diciendo en Gálatas 4. Así que, por favor, aguántame un poco más. ¿Ok?
Entonces, en este punto de la historia de Abraham, Abraham tiene dos hijos. Uno con Agar, que es el hijo del esfuerzo humano, y otro con Sara, que es el hijo que Dios le prometió a Abraham y se le dio por manera milagrosa. Y en el mismo capítulo, donde nace Isaac, Dios manda a Agar y su hijo lejos. Es un pasaje confuso y uno que honestamente, si no entendemos bien el pasaje, hace que Dios se vea cruel y sin corazón. Después de que nace Isaac y empieza a crecer, Sara le dice a Abraham que eche fuera a Agar y su hijo. Y la razón por la que ella quiere eso es porque ella no quiere que ese hijo, que recuerden, es un hijo real de Abraham y su primer hijo, Sara no quiere que ese hijo sea heredero junto con Isaac. Como el primogénito, el hijo de la esclava hubiera sido el heredero de Abraham. Pero el heredero de verdad es Isaac. O mejor dicho, va a venir por medio de Isaac. Así que Abraham no puede dejar que el niño de Agar tome o sea lo que Dios tenía designado para el verdadero descendiente. Eso realmente es una consecuencia tangible del pecado de Abraham, de no confiar en Dios y tratar de ayudar o completar la obra milagrosa de Dios por su propio esfuerzo, con sus propias obras. Y una vez más, Dios arregla lo que Abraham había dañado. Abraham le presenta ese problema a Dios y Dios le dice a Abraham que haga lo que Sara le ha pedido. Entonces, Abraham, manda a Agar y a su hijo con un poco de agua y pan al desierto. Agar y ese niño, que fue el resultado de confiar en el esfuerzo humano, son literalmente enviados al desierto a valerse por sí mismos. Y cuando les acaba el agua, ella sabe que ni ella ni el niño van a sobrevivir. Pero Dios tiene compasión del niño y de Agar y abre un camino para que sean salvados de la muerte por sed y hambre. Y con la esclava fuera, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que es resultado de obra milagrosa de Dios y no del esfuerzo humano, Isaac queda como heredero de Abraham. Y esa línea de la promesa va a lo largo del Antiguo Testamento, terminando finalmente con la verdadera descendiente de Abraham, que es Jesús. Ok. Ahora que hemos puesto la base para el entendimiento, solo nos quedan dos cosas por ver antes de podemos entrar en el texto de hoy. Tenemos que ver por dónde ya hemos pasado en el libro de Gálatas, es decir, cómo comienza Pablo su argumento, y tenemos que ver hacia dónde va, es decir, qué es el punto o la aplicación que Pablo está llevando en el libro. Pero recuerden por qué estamos haciendo todo ese trabajo. Estamos formando una base de entendimiento para que el significado del texto sea tan evidente para nosotros como lo fue para los primeros lectores. Recuerden que el problema que Pablo está abordando aquí en el libro de Gálatas es que la gente en la iglesia de Galacia está, como él dice en capítulo 1, versículo 6, esos cristianos gálatas están abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El problema no es que ellos no conocen o no entienden la promesa del evangelio de Jesús. Ellos la conocen. Ellos han aceptado y ha transformado sus vidas. El problema es que después
de haber recibido la promesa, el regalo gratuito de la gracia por medio de la fe en Jesús, ellos están tratando por sus propios esfuerzos de volver a lo que tenía antes. Estos cristianos gálatas están tratando, como dice Pablo en el capítulo 3, versículo 3, de terminar en la carne lo que fue comenzado en el Espíritu. Los cristianos gálatas estaban tratando de añadir algo al Evangelio de Jesús. Prácticamente rechazaron la salvación por fe sola y comenzaron a exigir obediencia a la ley como el camino hacia la salvación. Los gálatas habían sido despertados de su esclavitud a la ley. ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Recuerdan Gálatas 4, 8 y 9? Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Esos gálatas estaban esclavizados al intento de cumplir la ley de Dios por sus propios medios. Esa ley que les fue dada para mostrarles cuán pecadores son y para llevarles al conocimiento de su necesidad de un Salvador. Recuerden capítulo 3, versículo 15 al 29. Esa ley había sido transformada por el esfuerzo humano a un amo opresor en vez de un tutor bondadoso. Pero esos gálatas habían oído las buenas noticias, que ya no necesitaban vivir en esclavitud y aceptaron por fe la gracia de Dios, como Álvaro explicó la semana pasada. Fueron transformados de pecadores muertos a hijos adoptivos vivos de Dios, herederos junto con Jesús del reino de Dios. Habían experimentado la libertad de la promesa, pero esa libertad lo asustó, igual que asustó a Abraham cuando recibió la promesa y intentó entregar a su esposa al rey de la tierra. Ellos experimentaron la libertad, pero querían volver en la esclavitud de la ley. Y esa libertad es lo que apunta todo el libro de Gálatas. Miren capítulo 5, versículo 1. Por libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permanezcan firmes y no se someten otra vez al yugo de esclavitud. Esos cristianos gálatas han sido llamados a la libertad y como herederos del reino de Dios, los cristianos gálatas han sido llamados fuera de la esclavitud y hacia la libertad. Y como vimos al inicio del capítulo 4, versículo 1, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Aunque esta libertad es una libertad de la esclavitud, también es una libertad hacia la filiación, una libertad que en muchos sentidos se parece mucho a la esclavitud. Mira el versículo 13 del capítulo 5. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense por amor los unos a los otros. Esa libertad no es una libertad para hacer lo que les da la gana, sino una libertad de la esclavitud del pecado y hacia la capacidad de glorificar a Dios. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios? ¿Alguien de la clase de catecismo? ¿Cómo glorificamos a Dios? Amándolo, confiando en Él y obedeciendo sus mandamientos y su ley. Esa es la libertad hacia la cual Pablo nos está llevando en el libro de Gálatas. Libertad de la esclavitud de las obras humanas, de los esfuerzos por tratar de ser
suficientemente buenos para ganar la salvación, cumpliendo la ley. Y libertad para confiar como hijos adoptivos de Dios en que Él hará lo que nosotros no podíamos hacer. Y ahora que somos hijos de Dios, podemos obedecerlo. No para ganar nada. Podemos obedecerlo porque amamos a Él. Él ya hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Eso es el punto central de todo el libro de Gálatas. Hermanos, es tiempo. Ahora que ya tenemos todo ese trabajo hecho, es tiempo, finalmente es tiempo de entrar en nuestro texto. Versículos 21 y 23 de Gálatas 4. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Recuerden, el objeto era para poder trabajar en la comprensión de lo que hay detrás del texto, para que ahora que finalmente estamos entrando en el texto, podemos avanzar un poco más rápido. Y yo creo que ya entendemos lo que Pablo está diciendo aquí. Sabemos que Abraham tuvo un hijo con Agar, la esclava, y sabemos que después de una larguísima espera, Abraham también tuvo un hijo con Sara. Sabemos que el hijo de la esclava, Agar, nació por esfuerzos y planes humanos, mientras que el hijo de Sara nació por cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ese hijo de la promesa nació por medios milagrosos, mientras que el hijo de la esclava nació por el deseo humano de ayudar a Dios a terminar lo que Dios había empezado. Recordamos eso, ¿verdad? Ok. El versículo 24, ese tiene los 2 términos que necesitamos definir, alegoría y pacto. Una alegoría es un pacto, es un vínculo en sangre soberanamente administrado. Y una alegoría es una forma de literatura donde una historia apunta a un significado paralelo, oculto o simbólico. ¿Recordamos los 2 términos? ¿Sí? Ok. Lo que Pablo está haciendo, Pablo está mirando hacia atrás y dice que podemos ver esta historia como una alegoría. Es una historia verdadera. Él no está diciendo que la historia de Abraham sea ficción. Recuerda que vimos diferentes alegorías como el progreso de peregrino y rebelión en granja. Y vimos que esas historias eran ficticias, pero también tenían significado simbólico más grande. Pablo dice que podemos ver esta historia de Abraham como si fuera una alegoría. Es como decir que podemos ver esta historia como una alegoría inversa. Podemos mirar a una historia verdadera en Génesis y encontrar significado paralelo, simbólico, sobre lo que estaba pasando en los días de Pablo. Pablo dice que esas 2 mujeres son 2 pactos diferentes. El significado simbólico paralelo de la alegoría es que esas 2 mujeres, Agar y Sara, son 2 pactos. Y nosotros conocemos los pactos, ¿verdad? El pacto de obras, que es como Agar, y el pacto de gracia, que es como Sara. El pacto de obras fue el acuerdo entre Dios y Adán en que Adán podía ganarse el derecho de vivir para siempre en la paz y seguridad del jardín perfecto de Dios, sí y solo si obedecía el mandamiento de Dios. En versículos 24 y 25, Pablo dice que Agar corresponde a la Jerusalén actual. Pero esa palabra en griego es mejor traducido como de ahora o presente. Es decir, que la Jerusalén actual son los judíos de ahora o en la época de Pablo. Él dice que ellos están en esclavitud igual que Agar porque no entienden el propósito de la ley y están esclavizados. Igual que nosotros estaríamos si de alguna forma tuviéramos que obedecer la ley o cumplir el pacto de obras para ganar la salvación.
Recuerden quiénes eran esos Gálatas. Eran creyentes judíos de la primera generación. Cristianos que por etnia eran judíos y que antes eran judíos en religión hasta que escucharon el evangelio liberador de Jesucristo. Pablo acaba de explicarle lo absurdo que sería pasar de la libertad a la esclavitud. Dedica todo el libro a decirles que no pueden confiar en sus propias obras. Fueron salvados de ese sistema de esclavitud bajo la ley. Intentar volver atrás sería como intentar ser hijo de esclavo. Estos Gálatas estaban tratando de mezclar obra y fe. Mira lo que dice capítulo 3, versículos 1 y 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyo ojo Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Esos Gálatas creyeron en la promesa, igual que Abraham. Y esos Gálatas estaban tratando de ayudar a Dios a cumplir la promesa con sus propias obras, justo como Abraham lo hizo con Agar. Abraham recibió la promesa y creyó, pero trató por esfuerzos humanos de ayudar a Dios a completar su obra. Él creía que Dios cumpliría su promesa, pero en vez de esperar, intentó ayudar teniendo un hijo con la esclava. Eso es lo que están haciendo los Gálatas, tratando de ser justificados por fe y por obras de la ley. Hermanos, no podemos tener Jesús más. Cada vez que le añades requisitos al Evangelio de la gracia solamente, a través de la fe solamente, en Cristo solamente, estás entrando en la esclavitud. Estás saliendo de la promesa. Y cualquiera que esté fuera de la promesa está designado a morir en el desierto, igual que Agar y su hijo. Los versículos 26 y 28 hablan de la verdadera Jerusalén. La verdadera Jerusalén son los hijos de la promesa. La verdadera Jerusalén es libre. Y la verdadera Jerusalén es resultado de un nacimiento milagroso por alguien que era estéril y prácticamente estaba muerta. La Jerusalén verdadera es el pacto de gracia. Y eso es lo que Pablo dice que son los Gálatas. Y hermanos y hermanas, si tú has confiado en Jesús para tu salvación, tú también eres así. El pacto de gracia dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Estaban separados de Cristo, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios tomó lo que estaba muerto y sin valor y te hizo vivir en Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Y eso no es por obra. Dios lo hizo. Ninguna obra humana ganó el derecho de ser hecho vivo y ninguna obra humana puede perfeccionar lo que Dios está haciendo. Todo es por gracia. Tú no haces nada. Solo esperes que Dios cumpla su promesa. Versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Esperar la promesa no es fácil. Esperar que Dios cumpla lo que dijo que haría no es fácil. Dios le prometió a Abraham una tierra que iba a poseer. Y aunque Josué llevó los descendientes de Abraham a la tierra prometida,
Hebreos capítulo 4 nos dice que la promesa de entrar a la verdadera tierra prometida todavía permanece. Si tú has confiado en Jesús para tu salvación, esa es tu esperanza. Esperamos que la promesa de Dios se cumple. Que un día el verdadero descendiente de Abraham regresará y el mejor y verdadero Josué nos guiará a la verdadera tierra prometida. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá dolor, ni clamor, ni duelo, ni muerte. La promesa de Dios depende de Dios. Él lo hará. Pero esperar la promesa no es fácil. Es mucho más fácil tratar, igual que Abraham con Agar y igual que los Gálatas. Es mucho más fácil tratar de ayudar a Dios, y aunque sea un poquito. Pero no podemos hacerlo. No podemos ayudar a Dios. Igual que Abraham, ni siquiera podemos esperar correctamente que Dios cumpla su promesa. Somos débiles. Estamos quebrantados. Somos pecadores. No solo necesitamos ayuda a esperar, necesitamos que Dios lo haga por nosotros. Necesitamos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Y eso, hermanos míos, es la obra del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que nos transforma desde dentro hacia afuera. Esperamos que Dios Espíritu obre en nosotros para que podamos esperar que Dios Padre cumpla su promesa a nosotros para que podamos reunirnos con Dios Hijo. Esa persona en versículo 29 que nació según la carne y que está persiguiendo al que nació según el Espíritu. Pablo aquí no está hablando de dos personas diferentes. Esa horrible persona vive en mí. Eso es el viejo hombre que todavía permanece en nosotros. Eso es el viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y es parte de nuestra anterior manera de vivir, como Pablo dice en Efesios 4. Y mientras esperamos que Dios cumpla su promesa, nos sentimos tentados a ayudar a Dios a hacer su obra. Pero ¿qué dice la Escritura? Versículo 30. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. La palabra de Dios dice, no lo hagas. No te aferres a las obras. Echa fuera de esa esclavitud de la ley. Con el poder del Espíritu Santo, echa fuera todo deseo de ser esclavo. Porque los esclavos no heredarán con los libres. Y eso somos nosotros. Si hemos sido salvados por la sangre de Jesús, versículo 31, somos libres. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos de la ley. Ya no somos esclavos, dice Gálatas 4:7, sino hijos. Y si somos hijos, entonces somos herederos por medio de Dios. Y si somos herederos, Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo. Porque Jesús es el verdadero heredero. Jesús es la verdadera herencia. Jesús es el camino por el cual podemos ser libres. Y cuando Jesús regrese y finalmente seamos verdaderamente libres, Él será nuestro premio. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero amigos que están aquí hoy, no olvidamos la compasión que Dios tuvo por la mujer esclava. Dios no es frío ni insensible, Dios es bueno. La mujer esclava y su hijo fueron enviados al desierto. Los mandaron a morir de sed y de hambre.
Pero así como con la mujer esclava, Dios ha provisto para todos los que ahora están fuera de la gracia, fuera de la promesa, que son hijos reales, pero no son hijos correctos, así que están fuera de la familia de Dios. Dios ha provisto un camino de salvación. No tienes que morir en el desierto de tus propios pecados. Tú también puedes ser salvo. No de la sed y de hambre como Agar, tú puedes ser librado de la esclavitud del pecado. Tú también puedes ser traído a la promesa. Tú puedes ser libre. La próxima semana el pastor Jeremías va a predicar sobre el capítulo 5, así que no lo haré ahora, pero mira el capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Amigos que están aquí hoy y que aún están esclavizados al pecado y la muerte, pueden ser libres. Escúchame bien. Esa libertad no es autonomía personal. Puedes ser libre de la esclavitud al pecado y muerte, pero si eres libre, habrás sido comprado por un precio. No permanecerás a ti mismo, permanecerás a Dios. Si fuiste comprado por un precio, en un sentido muy real, tus cadenas van a romperse. Las cadenas de esclavitud al pecado van a romperse, pero cuando se rompen, serán reemplazadas con nuevas cadenas, porque ya no serás esclavo del pecado, sino esclavo a la justicia. Pero cuando eres libre de la esclavitud del pecado, tú que trabajes y estás cansado y cargado, Él lo hará descansar. Porque las cadenas de esclavitud a la justicia son un yugo fácil, una carga ligera. Cuando seas comprado, cuando seas adoptado de la esclavitud y unido en la familia de Dios, serás transformado. Comenzarás a ser hecho nuevo, serás libre. Libre para servir a un Dios que te ama. Libre para obedecer a un Dios porque quieres hacerlo. Libre para esperar pacientemente que Dios cumpla la promesa que depende completamente de Él. Aunque fuimos nosotros los que pecamos. Aunque tratamos de destruir lo que Dios está haciendo. Aunque nosotros rompimos el pacto, el vínculo en sangre. Dios murió en nuestro lugar. Dios puede arreglar lo que tú has destruido. Solo Él puede hacerlo. Todo depende de Él. ¿Serás libre hoy? ¿Serás salvado de la muerte y la destrucción? La promesa puede ser tuya. La promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Oh, amigos que están aquí hoy y que dependen en sus propias obras. ¿Serás libre hoy? Oramos. Oh Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias por abrir un camino de la salvación. Gracias que podemos ser esclavos tuyos. Ayúdanos a entender tu palabra. Gracias que podemos obedecerte porque queremos hacerlo, porque tú nos has transformado a nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesucristo, el único que puede salvarnos. Es en su nombre que oramos. Amén.